iniciar el sexto foro de la conferencia Gobernar la incertidumbre digital. Mi nombre es Martín Begoña, estaba previsto que la presentación la hiciera Julián Pérez Gil, gerente del Servicio Cántabro de Salud. Se ha tenido que ir, entonces yo tengo el honor de poder presentar a Isaac en este acto. Decimos en el programa que la creciente interrelación que existe entre las partes que conforman una organización, tanto interna como con ciudadanos y empresas, genera aleatoriedad, imprevisibilidad e incertidumbre. Esto lo he escrito yo, se supone. ¿Se puede gobernar esta incertidumbre? ¿Cómo afecta esta incertidumbre al mundo digital? Bueno, a mí me han puesto aquí una serie de currículum de lo que es Isaac Hernández, que él me dice que no lo lea, es verdad, porque si me tiro leyendo tantas cosas, desde que es ingeniero superior en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, que tiene un Executive MBA por el Instituto de Empresa y un máster de Dirección General de ISE, que tiene 25 años de experiencia, que tiene muchas cosas. Que ha trabajado en grandes empresas como Microsoft, Vodafone y ahora en Google, pero a mí lo que me han dicho, y me dice también que diga, es que es tinerfeño, que aunque últimamente dicen que se le ve con mucha frecuencia por tierras de León, que tenemos que felicitarle todos porque ha tenido una niña a la que ha puesto de nombre Arantxa, más o menos haciendo, lo cual yo creo que es el éxito más reciente de su carrera, seguro en todos los aspectos. Que en la parte profesional dicen que empezó a estudiar en Madrid, donde ya marcaba un estilo en el instituto, en el colegio mayor, no sé por qué dirán esto, si quieres me lo dices un poco. Que la carrera informática empezó en el SIMO haciendo demostraciones de Windows, ¿no? Y que de todas las maneras ese fue el inicio de lo que hoy es su carrera, que hoy es el Country Manager de España y Portugal de Google for Work. Como he dicho, para mí es un honor, nos ha prometido que hoy, además de hablar de Google, no en la parte comercial, sino contarnos un poco qué es esta incertidumbre en la que vivimos, que nos va a dar alguna noticia o alguna novedad de Google, que es lo que esperamos. Muchas gracias. Bueno, pues Martín, muchas gracias. Gracias a SEIS, gracias por invitarnos. Para Google y para mí en particular es un placer estar hoy aquí. Como bien dijo, soy del norte de Tenerife, y estar cerca del mar, cosa que no tenemos en Madrid, pues es siempre un placer, sea en la costa que sea, y España tiene mucha costa, ¿no? Bueno, efectivamente, Martín me pidió que no hiciera nada comercial, pero sí he decidido hablar de Google, y las razones, básicamente tres razones. Una, porque como compañía, yo creo que somos una de esas compañías que está realmente haciendo innovación avanzada, en muchos frentes y entre ellos en salud. Entonces pienso que en un momento determinado comentar algo de lo que estamos nosotros trabajando e innovando os puede inspirar y os puede ser útil, ¿no? Lo segundo, porque casi todo lo voy a contar gratuito, ¿vale? Entonces son cosas que, aunque hable de productos o de servicios, lo vais a poder probar, lo vais a poder utilizar, y de nuevo espero que os pueda ser útil, ¿no? Y lo tercero es porque de Google probablemente todos sabemos algo, pero de lo que Google puede hacer específicamente por vuestras organizaciones y por vuestras empresas, probablemente no sabemos tanto. Entonces me he permitido el lujo de nuevo de desnudar un poquitito la compañía y de charlar y hablar un poquito brevemente de lo que hacemos, ¿no? Y como soy el primero y tengo la suerte de que no me han pisado muchos mensajes más allá de lo que han hecho en la bienvenida, pues voy a contextualizar un poquitito este momento que de nuevo vivimos y del que, aunque haga algunas obviedades, me parece que vale la pena reforzarlo. Cuando hablamos de transformación digital, yo no sé si habéis visto esta foto con anterioridad, pero esta foto es del 19 de abril del año 2005, es la proclamación del Papa Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro, y esta otra, unos años más tarde, es la proclamación del Papa Francisco en la misma Plaza de San Pedro. Entonces, ¿por qué me gusta la slide? Podría estar hablando una hora. Todos hemos cambiado, todos los que estamos aquí hemos cambiado, unos hemos perdido pelo, y además de perder pelo, pues todos llevamos este apéndice móvil que nos acompaña en todo momento y sin el cual nos sentimos desnudos, y muchos otros ejemplos, como comentaba también anteriormente Julián, alrededor del uso continuo de la nube y similares. Segundo, nuestros usuarios, nuestros pacientes, los ciudadanos han cambiado. Sus expectativas son ahora digitales, experimentan la digitalización día a día desde que se levantan, y por lo tanto cuando interactúan con nuestras organizaciones piensan ya en un modelo en el que cualquier cosa que no esté a la altura de las aplicaciones más avanzadas en lo digital simplemente está por debajo de lo que ellos esperan en cuanto a esa interacción, ¿no? Y tercero, y es donde voy a poner acento, nuestros empleados también han cambiado. Yo creo que uno de los retos que tenemos en la salud de España es llevar la digitalización al 100% de los empleados, no solo a los empleados de cuello blanco,
no solo los empleados que están sentados en su mesa de trabajo, sino al 100% de las organizaciones. Y eso en el año 2005 no era posible, porque hubiese supuesto muchas inversiones en cuanto a dispositivos y sobre todo formación y entrenamiento, no eran seres digitales, pero en el 2013 ocurre lo contrario. De nuevo, nuestros empleados en su vida personal son digitales, se comunican con mensajería instantánea, hacen videoconferencias con sus compañeros y utilizan un montón de dispositivos digitales, y muchas veces cuando llevan a nuestras organizaciones les pasamos al papel y al lápiz. Y ese es un poco el reto y la oportunidad que tenemos por delante, ¿no? En la sala está lleno de gente de tecnología, luego no voy a hablar de cuáles son los factores que han hecho posible esta transformación, pero sí reforzar. Yo viví, como con algunos de vosotros, esto del Windows que decía antes Martín, el paso de la interfaz en modo carácter a la interfaz en modo usuario, de los sistemas, digamos, mainframes a una informática computacional basada en modelos cliente-servidor, y todas estas evoluciones. Sinceramente, lo que tenemos delante de nosotros es mucho más revolucionario que cualquiera de las otras cosas que hayamos vivido en los últimos 30-40 años. ¿Y por qué? Porque se da una combinación de cosas que juntas ocasionan esto que denomino una tormenta perfecta. La movilidad por sí solo ya sería disruptora. Cuando lo sumas con el cloud es todavía más disruptora. Cuando le metes la velocidad que las redes sociales impactan e impregnan a esta ecuación, es todavía más disruptora. Y encima lo combinamos con el Internet de las cosas, con el Big Data, y de lo que hoy hablaré mucho, y es de quizás lo más reciente de esta lista que tenéis aquí, de la parte de inteligencia artificial y de machine learning, en el cual Google está trabajando mucho y pensamos que es realmente la siguiente gran revolución, ¿no? Y os contaré un poco el porqué. Bueno, pues esto, como os decía, lo está cambiando todo, y además lo cambia rápido. En este año se cumplen 51 años de la ley de Moore. 51 años de multiplicar más o menos por 2 el número de transistores que tenemos en los procesadores. Se cumple una ley parecida, multiplicando por 1,6 en cuanto al ancho de banda del que disponemos en nuestros hogares prácticamente cada año. Y existen leyes parecidas de cuántos megabytes caben en un centímetro cuadrado y cómo han ido evolucionando. Y todos sabemos que la exponencialidad lleva a una serie de curvas que realmente sorprenden. Y como he querido hacerlo un poco más gráfico, pues os voy a enseñar algo que probablemente ninguno vimos. Esto es un disco duro de IBM del año 56. Es un disco duro que tiene la increíble cantidad de 5 megabytes de información. Una sola foto de vuestro smartphone hubiese llenado el disco duro. $125.000. $25.000 el megabyte. ¿Vale? Esto es un poco lo que vivimos en ese momento. Esto sí lo hemos vivido todos. Una tarjeta, no lo veréis desde lejos, pero eso es una tarjeta SD de 128 megas. Era lo que comprábamos por 60-70 euros en el año 2005. El año pasado, o este año, estamos comprando 128 gigas, no megas. Entonces, ¿por qué me gusta el ejemplo? Porque de 2005 a 2015 son 10 años, 2 elevado a la 10, 1024. O sea que seguimos teniendo esta evolución de tipo exponencial en muchos factores, en factores que nos tocan todos los días. Y lo curioso de la mente humana es que miramos para atrás, nos sonreímos, nos reímos de los disquetes y de estas cosas que utilizábamos en el pasado, pero sin embargo nos cuesta proyectar el futuro. Y yo os digo, ¿quiénes tenéis alguna duda de que en el 2025 vamos a tener 128 teras en una cosita así de chiquitita? Y 128 teras os permiten sacar una foto de vuestra vida cada 30 segundos y tenerla toda guardada en una cosita así de chiquitita. O guardar todas las conversaciones de vuestra vida, o guardar infinitas horas de vídeo, ¿no? Y esto en un entorno personal, llevároslo también a vuestras organizaciones. Va a suceder. Esas leyes, que todo el mundo, hay gente que ha dicho esto de, bueno, ya las exponenciales empiezan a achantarse. La realidad y la investigación y el desarrollo llegan a que cuando se empiezan a achantar esas exponenciales, sucede un cambio tecnológico que produce que las cosas sigan evolucionando en el portal. Entonces, mentalicémonos de esto. Vamos a vivir y vamos a seguir viviendo años muy interesantes. Desde luego hemos vivido una revolución, pero todavía nos queda por ver mucho más de lo que hemos en cierta forma experimentado, ¿no? Y ocurren cosas curiosas también que lo hacen único el momento. Tradicionalmente, los avances más importantes en tecnologías de la información se producían en el sector militar. Y del sector militar pasaban a la gran empresa y en un momento determinado a la pequeña y mediana empresa, y luego acababan llegando a casa. Todos recordaréis que el ordenador bueno lo teníamos en la empresa y el ordenador malo lo teníamos en el hogar. Ya no es así. 3/4 partes de nosotros estamos contentos con la informática o los sistemas que tenemos en nuestro hogar, y sin embargo muchos estamos descontentos con la informática y los sistemas que tenemos dentro de nuestra casa. ¿Y eso es porque el CEO no quiere? En absoluto. El problema es, y yo creo que en salud además hay muchos más problemas de los cuales también se ha hablado anteriormente, es esta evolución continua que hace que cualquier cosa quede obsoleto enseguida y que desde luego está llevando a que determinado tipo de modelos de desarrollo de aplicaciones y similares hayan quedado obsoletos y reemplazados por nuevas
por nuevas tecnologías. Esto es un gráfico curioso que encontré en internet y habla un poco de cómo nuestro puesto de trabajo ha ido cambiando en los últimos 20 y tantos años, ¿no? Entonces veis una mesa de trabajo con ese ordenador que ha ido cambiando efectivamente de tamaño, pero encima de la mesa yo lo tenías tu enciclopedia, tu diccionario, tu atlas, tus fotos, tu periódico, tu cámara de fotos, en fin, todo esto de alguna forma se ha ido volatilizando, se ha ido digitalizando, ¿no? Y todo ha ido pasando a ser un iconito dentro de esta pantalla que tenemos en nuestro ordenador. Y yo diría más, veis que al final se queda solamente el ordenador, las gafas y el móvil. Las gafas y el ordenador son prescindibles, lo que no es prescindible es el móvil. Tenemos que obsesionarnos, y este es uno de los primeros mensajes, y Google se lo aplica a sí mismo, con que las pantallas de 4 y de 5 pulgadas van a ser el dispositivo principal de consumo de aplicaciones y de contenido que fabriquemos en nuestras organizaciones. Hoy ya se hacen muchas más búsquedas en móvil que en ordenador, hoy ya se consume mucho más vídeo en móvil que en ordenador, y el número de horas que vamos a seguir dedicando al móvil versus el ordenador va a seguir creciendo, y por lo tanto es una revolución. Y lo siguiente, el puesto de trabajo ha cambiado. El puesto de trabajo ya no puedes pensar en esa mesa, escritorio, teléfono fijo, fax y similares. El puesto de trabajo es el quirófano, es la ambulancia o es cualquiera de los centros en los cuales se desempeña una de las funciones, en este caso, de la salud pública o privada en España. Y de nuevo tenemos ese reto de llevar esa digitalización a los sistemas. Entonces, bueno, todo el mundo habla de esto de la disrupción, que suena como muy negativo. Yo soy optimista por naturaleza, yo lo que lo veo es lleno de oportunidad. Creo que somos dichosos y afortunados de vivir desde dentro de las tecnologías de la información, un momento en el que las tecnologías de la información determinan qué cosas son posibles, cómo cambian los modelos de negocio, cómo cambian los modelos de proporcionar sanidad, y donde casi todo se sustenta ahí, y como también decían anteriormente, no tanto en infraestructuras físicas, sino en sistemas, ¿no? Frente a esta disrupción, frente a esta posibilidad, ¿cuál es la solución? La innovación. Realmente es la única posibilidad y la única herramienta que nos va a permitir enfrentarnos a un concepto de disrupción y de transformación continua. Porque además la transformación digital no es un destino, es un viaje. Va a seguir transformándose. Luego nadie consigue, yo lo digo, represento una compañía fundamentalmente digital, pero yo no diría que nosotros ya estamos transformados. Nosotros nos seguimos transformando prácticamente cada día. De hecho, ayer Google cumplía 18 años. Ya somos mayores de edad, ¿no? Una compañía que hoy tiene 60.000, 70.000 empleados a nivel mundial, y que también leía esta mañana en bolsa, en el periódico, que vale un 9% más que todo el IBEX 35 juntos, ¿no? Entonces, realmente en 18 años pues es francamente un récord y algo para sentirse orgulloso. Pero de nuevo, lejos de dormirnos en los laureles, dentro de Google lo que estamos haciendo es tratar continuamente de permanecer en innovación, ¿vale? Sabemos que o seguimos innovando, o si no simplemente vendrá otra compañía, startup, a lo mejor de aquí de Cantabria, que encontrará una forma distinta, un algoritmo diferente, y acabará sustituyendo, reemplazando a nuestra compañía en alguno de los servicios que en un momento determinado damos. ¿Cómo hacemos la innovación en Google? Y esto sería motivo de una charla larga. La ecuación es muy sencilla y fácilmente copiable por cualquiera de las organizaciones que estáis hoy aquí. Dos elementos, personas y tecnología. Y si tuviera que quedarme con uno, personas. Nosotros creemos aquello, que si os pregunto probablemente también creéis vosotros, que es que el activo más importante en nuestras organizaciones son las personas. Pero todos lo decimos y no todos lo ejecutamos. Y yo creo que ahí es donde está la gran oportunidad, en creerte de verdad que las personas son aquellas que nos van a traer innovación dentro de nuestras organizaciones, y por lo tanto, si son el centro, poner foco y recursos y medios para que esas personas puedan generar esa innovación dentro de la compañía. La slide más interesante que yo creo que voy a poner el día de hoy es esta que os pongo a continuación. Cuando hablamos del coche sin conductor que se mencionaba anteriormente, o de algunos de los avances que os contaré a posteriori, hablamos de innovación avanzada o de innovación que lleve a un 10% de mejora en eficiencia, innovación del tipo que sea. Lo que hay detrás de esa innovación, aunque parezca una obviedad, son ideas. Una idea creativa que puede poner alguien encima de la mesa y que realmente acaba produciendo, pues eso, un coche sin conductor o unas lentes de contacto que miden el nivel de glucosa en sangre a través de la lágrima del ojo. Bueno, este tipo de innovaciones no las tienen las compañías. Google no tiene ideas creativas. Ninguna de vuestras organizaciones tiene ideas creativas. Aunque de nuevo sea también obviedad, las personas son las que tienen esas ideas creativas. Y en concreto, personas, como dicen en inglés, engage. Personas comprometidas, identificadas con el proyecto, que se sienten con capacidad de aportar diferenciación dentro de vuestra organización. Y ese es nuestro reto.
Como responsables de sistemas de información dentro de las compañías y como protagonistas de la transformación digital que necesitamos, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero en muchos foros hemos coincidido en que es la cultura de las organizaciones el principal impedimento para esa transformación digital. Y cuando hablamos de cultura y cuando hablamos de personas, de nuevo, las tecnologías de la información pueden jugar un papel importante para tangibilizar ese cambio que es necesario y ayudar a que las personas produzcan esas ideas y esas ideas produzcan la innovación que nos haga sobrevivir y crecer. En Google, además, no creemos en el talento individual, creemos en el talento colectivo, creemos en la inteligencia colectiva. Yo creo que el mundo se caracteriza en este momento por ser incierto, por ser volátil, por ser ambiguo. Nadie tenemos las respuestas. No las tienen los presidentes, no las tienen los consejeros, no las tienen los directores ni los gerentes, las tienen la organización como ente colectivo. Y necesitamos, a modo de lo que sucede en las redes sociales, poner y conectar talento individual diverso para que se produzcan esas ideas y esa innovación, ¿no? La regla de que la innovación se produce en un equipo al que puedes alimentar con 2 pizzas, 4, 6, 8 personas. Eso es, Google no es más innovadora porque tenga 60.000 empleados. No sirve como excusa decir mi organización no es más innovadora porque no tengo miles de empleados, porque las startups y similares nos lo están demostrando todos los días. Son pocas personas muy apasionadas, muy enganchadas con el proyecto, que creen en una idea y que son capaces de lanzar adelante un determinado proyecto. De hecho, muchas veces el tamaño es un impedimento para esa innovación. Y uno de los retos de Google es ser 60.000 personas, pero seguirse comportando como una startup. Seguirse comportando como una compañía pequeñita, como probablemente os pasa a muchos de vosotros, ¿no? Nuevos modelos organizativos. De esto no voy a hablar, pero necesitamos inyectar transparencia y confianza dentro de las organizaciones. Los modelos jerárquicos estaban bien cuando el futuro era predecible. Si tú querías fabricar coches y tenías claro lo que tenías que fabricar, dabas las instrucciones, se ejecutaban con un sistema más o menos militar y las cosas sucedían. Pero cuando el mundo es incierto, ya no te sirve un modelo jerárquico. Porque de nuevo en la cúpula no se tienen las respuestas a todas las oportunidades o retos que se presentan en el día a día. Entonces Google, un poco de más de Google y de lo que podemos hacer por vosotros y en qué cosas estamos trabajando e innovando. Bueno, detrás de esta cajita, que probablemente habréis usado alguna vez, vosotros lo sabéis, no es tan común que lo sepan los usuarios finales, pero en realidad lo que hay es esto otro. Lo que hay son unos data centers realmente descomunales, monstruosos, millones y millones de ordenadores juntos, ¿no? Somos uno de los exponentes de esa nube pública que os digo, yo creo que cada vez va a jugar un papel más importante dentro de vuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque las eficiencias y los niveles de I+D que hay detrás de este tipo de cosas no se pueden permitir, sinceramente, en unos esquemas en los que las inversiones son mucho más limitadas, ¿no? Yo creo que esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Es cierto que no todo va a ser nube pública, pero os aseguro que va a haber una proporción importante de vuestras cosas que vais a poder hacer con mucha más eficiencia y seguridad en un entorno de nube pública, sea el de Google o sea el de cualquier otra empresa que en un momento determinado proporcione estas soluciones, ¿no? Estos data centers que nosotros nos tocó construir, y nos pasó como a vosotros, fuimos a los IBM y a los Sun Microsystems y a los grandes de aquella época, diciéndoles, queremos indexar Internet, y queremos que las respuestas sean en cuestión de milisegundos, y queremos indexar todas las fotos del mundo y todos los mapas del mundo. Nadie tenía tecnología para hacer eso posible. Entonces no era nuestro objetivo, pero tuvimos que desarrollar hardware propio, software propio, protocolos propios, comunicaciones propias, capaces de hacer realidad esa magia de que tú hoy escribes y en cuestión de milisegundos obtienes respuestas después de haber interrogado literalmente a millones de ordenadores, ¿no? Hoy Google tiene la suerte y la responsabilidad de gestionar 7 servicios, cada uno de ellos con 1.000 millones de usuarios. 1.000 millones de usuarios. Entonces, de nuevo, imaginaros ser el responsable de IT de un servicio como YouTube que tiene que dar vídeo en streaming en tiempo real con baja latencia en cualquier parte del mundo a más de 1.000 millones de usuarios. Bueno, pues este tipo de retos es el que nos hemos tenido que responder. Entonces, ¿cuál es la suerte que nosotros tenemos? Que por muy grande que sea vuestra necesidad, no vais a requerir ni mucho menos una fracción de la capacidad de cómputo, de procesamiento o de comunicaciones que en un momento determinado hemos tenido que desplegar para hacer realidad estos servicios y los siguientes que estamos un poco trabajando. ¿Y en qué consiste la novedad? Y empiezo a contar algunas cosas que de nuevo yo creo que para la mayor parte de vosotros no son conocidas. Bueno, pues estos data centers que en un momento determinado eran solo para Google, solo para hacer realidad Android, o solo para hacer realidad Gmail, o solo para hacer realidad Google Maps o YouTube, ahora se pueden utilizar por parte de los usuarios y por parte de las empresas. Y tenemos la posibilidad de en un momento determinado, y os animo a que probéis, experimentéis, porque esa es la suerte de la nube, que no os compromete desde un punto de vista de inversiones
sino se pueden hacer pruebas con muy poco riesgo y con resultados muy rápidos en cualquiera de las facetas que comentaré a continuación, y podéis experimentar un poco lo que esta nube puede significar para vuestras organizaciones. Es a eso a lo que nos dedicamos en Google for Work. Me decía Martín, cuéntanos algunas cosas medio secretas. Bueno, pues Google for Work existe hasta mañana. Mañana hay una reunión en California en la que probablemente dejemos de existir con ese nombre y pasemos a llamarnos de otra forma, ¿vale? No tengo todavía claro cuál va a ser el nombre, pero es fruto de una apuesta fuerte de Google. Google sigue dependiendo mucho de su buscador y de lo que son los aspectos de publicidad, y reconoce y entiende y ve en nuestra solución de data centers una posibilidad de diversificar el negocio y de crear un negocio mucho más grande y potente. Luego vais a oír mucho de Google en servicios tecnológicos orientados a la super gran compañía, ¿no? Tenemos una nueva vicepresidenta a nivel mundial, fue la fundadora de VMware, la CEO de VMware y fundadora de VMware, Diane Greene, se incorporó a Google el año pasado y se movieron 17.000 personas con ella, toda la gestión de data centers bajo su responsabilidad. Y pretendemos de nuevo competir, y esto creo que van a ser buenas noticias para vosotros, porque lo que vamos a hacer es crear mucha presión en el mercado, bajarán mucho los costes, bajarán mucho las prestaciones y podréis beneficiaros como usuarios, ¿no? Cosas que en un momento determinado, a lo mejor en vuestros análisis y en vuestros planes de negocio, no eran rentables bajo un modelo de nube pública hace tan solo 2 o 3 años, ahora lo van a hacer porque nos hemos comprometido con que la ley de Moore la proyectamos desde un punto de vista de ahorros de costes de forma continua y cada año a los usuarios, ¿no? El portfolio, de nuevo, no se trata de hablar de productos, pero que sepáis que Google tiene desde el indexador de contenidos dentro de vuestra casa para que busquéis información dentro de vuestra intranet, igual de fácil que la podéis buscar en internet con los mismos algoritmos de relevancia, que tiene soluciones de IaaS con máquinas virtuales en Windows, en Linux, en lo que queráis, bases de datos estructuradas y no estructuradas, columnares, almacenamiento frío o caliente, a precios realmente ridículos, y que de nuevo vale la pena que en un momento determinado vayáis experimentando sin riesgo y que vayáis explorando. Y uno muy interesante que me gustaría reforzar, Big Data en la nube. Sabéis que Hadoop nació en los laboratorios de Google. En cierta forma, en el año 2003, el sistema de ficheros de Google, que pretendía paralelizar una determinada query o una determinada consulta a miles de máquinas, pues se convirtió en un white paper que se llevó a la comunidad de open source y que acabó siendo Hadoop. Bueno, pues de esto sabemos bastante. Lo que pasa es que lo utilizábamos solo nosotros para de nuevo nuestros servicios. Lo que hemos hecho es llevarlo en modo software como servicio a la nube para que de nuevo podáis probar y testar. Y son céntimos de dólares, céntimos de euros lo que vale en un momento determinado hacer pruebas. Por lo que de nuevo, la nube, fundamentalmente en un entorno apretado de costes, como creo que es el de todas las organizaciones aquí presentes, os debería de permitir ser un poquito más innovadores quitando riesgo. Quitando el riesgo de que no hay que comprar máquinas, provisionar máquinas o quitando tiempo. Porque esto lo tenéis disponible en cuestión muy rápida, en cuestión de segundos, ¿no? Hay además de toda esa parte de soluciones, bueno, pues una parte de software como servicio, del que no voy a hablar, pero básicamente que permitiría, y lo llevo al aspecto de cultura de vuestros empleados, trabajar desde cualquier dispositivo. Nos da exactamente igual si trabajas desde un ordenador portátil, desde un teléfono o desde una tableta, y con el browser, con el sistema operativo que tú quieras. Somos completamente agnósticos en ese sentido. Permite además el trabajar en tiempo real y que los usuarios cooperen y colaboren sobre una hoja de cálculo y sobre el tratamiento de textos en tiempo real. ¿Y esto es ofimática? No. Esto es la oportunidad de redefinir un montón de procesos de negocio que tenéis en vuestras organizaciones y que vais a poder hacer de forma distinta utilizando lo que la nube en cierta forma ha traído sobre la mesa, que os permite almacenar infinita cantidad de información. Infinita. No es un superlativo, es infinito. Toda la cantidad de información que queráis por usuario, ilimitados, acabaron las cuotas y con unos niveles de seguridad muy grandes. La disponibilidad del dato en Google, yo no lo había visto en estos años de informática, es del 99,15 por detrás. Esa es la disponibilidad del dato. Entonces, de nuevo, ¿es que somos más listos que otros? No, simplemente hemos invertido mucho más y probablemente son niveles de inversión que son difícilmente reproducibles en un entorno en el que la escala no te ayude, ¿no? Y de nuevo son oportunidades de hacerlo, ¿no? Recientemente, la semana pasada, hemos anunciado que Evernote se viene a la nube de Google. Tienen 200, 300 millones de usuarios y tenían sus propios data centers. Les sale más a cuento venirse a la parte de Google. De nuevo, sea Google o sea otro, no estoy queriendo hablar de una marca, pero incluso para una organización nativa en la nube, con unos data centers, con unos ingenieros gigantes, les está saliendo a cuenta el beneficiarse de una escala que superaba la escala que ellos en un momento determinado podían tener.
cuento un poco y cambio ya y me centro un poco en qué otras cosas estamos trabajando de nuevo para inspirar por dónde van a venir los avances. No sé si visteis el anuncio hace unos meses, allá por el mes de febrero o marzo, de una máquina que ganó al campeón mundial de Go. Recordaréis cuando se ganó una máquina de IBM a Kasparov en el ajedrez, en el año 96-97. Esto otro es diferente. Lo que pasó con el ajedrez es que una máquina era capaz de reproducir un montón de cómputos, calcular todos los escenarios posibles de un tablero de ajedrez y asignarle una serie de valores y era, yo diría, relativamente fácil, simplemente había que tener músculo, ganar al ajedrez. Go, yo no juego a esto, pero es un tablero de 19 por 19 casillas que tiene prácticamente infinitas combinaciones. Es decir, tiene tantas combinaciones como, digamos, un orden de magnitud gigante en comparación con el ajedrez. No sirve capacidad de cómputo, no existen ordenadores posibles de calcular todas las distintas disposiciones de las piezas en el tablero para poder reproducir lo que se hizo con el ajedrez. Ningún ingeniero, nadie, anticipaba que alguien pudiera ganar a este tipo de juego hasta dentro de 10 años. Y lo que ha ocurrido, no sé a vosotros, pero a mí desde los tiempos de la escuela y de las telecomunicaciones me hablaban de inteligencia artificial. La inteligencia artificial iba por unos caminos que no estaban llevando a soluciones, porque los mecanismos eran bastante complejos. Hace tan solo unos años, después de aquello que se ha conocido como el invierno de la inteligencia artificial, se han cambiado los modelos. Y los modelos están produciendo disrupción, y está sucediendo cada día. Y os voy a dar un par de ejemplos. Este es uno de ellos. La máquina lo que ha hecho es coger 3 millones de partidas, y con esas 3 millones de partidas ha aprendido a jugar. Y después de aprender a jugar, pues ha conseguido vencer al campeón mundial, en este caso, de Go, ¿no? De nuevo es un avance interesante. Fijaros, y esto es muy importante porque todos tenéis en vuestras organizaciones muchos datos. Cada vez que tengáis un volumen de datos importante, pensad que vais a poder hacer que los sistemas sean mucho más automáticos e inteligentes. Vais a poder entrenar a modelos de Machine Learning que puedan acabar tomando decisiones. Yo os voy a contar un par de ejemplos que ya son reales y que vais a poder probar esta tarde, esta noche, en vuestro teléfono móvil. La idea es tratar de llevar esa inteligencia artificial a cualquiera de los sistemas o aplicaciones que tengáis. Si yo estoy escribiendo un tratamiento de textos y tengo un documento, para la máquina no va a ser difícil, definir que esto se trata de un documento sobre avance de un proyecto y que lo formatee automático. O si estoy en una hoja de cálculo y pongo datos, va a ser fácil entender qué tipo de datos estoy poniendo y cuál es el gráfico que mejor representa esos datos y que lo haga de forma automática. Luego lo que vais a ver es muchísimo más automatismo metido dentro de las aplicaciones de la forma que sea en un momento determinado. En Google ya lo utilizamos en decenas de directorios. Cuando buscáis dentro de Google Search hay inteligencia artificial detrás. Cuando buscáis información dentro de Google Maps hay inteligencia artificial detrás. Cuando vais a la tienda de aplicaciones de Android hay inteligencia artificial detrás. Y en todos esos sitios a nosotros nos está creando disrupción. Nosotros hacíamos las cosas de una forma y en tan solo 2 o 3 años nos hemos dado cuenta que aquí hay una oportunidad gigante de hacer las cosas mucho mejor, mucho más rápido, con mucha más relevancia para el usuario. Un ejemplo es Street View. ¿Sabéis todos los coches estos de Google que van por las calles? Bueno, pues nosotros recopilamos algo así como 25 petabytes de información, ¿no? Cuando todos los coches caminan y circulan y nos permiten luego esto tan maravilloso de ir a un sitio y ya ver cómo es la calle. No nos habíamos dado cuenta de que esas fotos que se estaban sacando con la idea básica de orientar estaban cargados de información adicional, de letreros, de información de señales de tráfico, de portadas y demás. Tenemos y hemos identificado otros 40 billones de palabras. Fijaos que Wikipedia tiene del orden de 20.000 millones de palabras. Bueno, pues hemos encontrado en Street View otros 40.000 millones de palabras que van a aportar más información a los usuarios y que estamos permitiendo utilizar. ¿Por qué os cuento este ejemplo? Porque de nuevo, vosotros, en vuestras organizaciones os va a pasar exactamente igual. Tenéis hoy mucha información que probablemente no habéis sido capaces de explotar y que de nuevo con estos mecanismos lo vamos a poder hacer. Y en nuestro caso ha sido Machine Learning lo que nos ha permitido ir a una imagen y reconocer lo que es un cartel, un nombre de una calle o cualquier otro tipo de información que pensemos interesante, ¿no? ¿Cuál es el reto de Google? Cuando entráis en la cajita y buscáis, creemos que lo hacemos suficientemente bien, nuestro reto es anticiparnos. Entonces, lo otro que vais a ver es cada vez más sin que preguntéis información. Hay veces que da un poco de vértigo, el decir que el sistema te avisa y dice vas a tardar 23 minutos en llegar al trabajo, ¿vale? Porque efectivamente ha habido un accidente no sé dónde. O aquí tienes tu tarjeta de embarque para el vuelo que tienes mañana a Santander. O aquí te pongo el traductor de español a inglés porque sé que te vas a San Francisco mañana y también te pongo el traductor de dólares a euros.
Ese tipo de cosas, con la información, siempre que lo permitamos, va a permitirnos esta realidad de tener una especie de asistente virtual que nos acompañe. Un to-do para vosotros, yo lo he hecho hoy, comiéndome un pescado aquí al lado en Santander. Bajaros una aplicación que se llama Google Halo, A-L-L-O, ¿vale? Está disponible desde hace 2 o 3 días, ¿vale? Es gratuita y es en el mundo personal. Aprovecharos del mundo personal, porque os va a dar un montón de pistas de por dónde va a evolucionar también el mundo empresarial. En Halo vais a ver un asistente en el que yo he tenido la sensación de estar hablando de una persona. Eso me ha pasado esta mañana. Es espectacular. El reconocimiento automático de voz y la forma en la que te diriges parece que le estuvieras hablando completamente a una persona que está personalizando una serie de servicios para vosotros. Esto lo vais a ver cada vez más dentro de las aplicaciones y desde luego puede abrir una oportunidad gigante, imaginaros, para un asistente virtual de cara a médicos o de cara a pacientes en un momento determinado, ¿no? O sea que hay tecnologías que no son futuro. Por eso os digo lo de probarla y descubrir por vosotros mismos y tratar de llevarlo a vuestros entornos, ¿no? Eso es lo que hace básicamente Google Assistant. Hay otra aplicación que también podéis probar. ¿Cuántos tenéis una cuenta personal de Gmail? Lo que imaginaba, el 87% de la sala. Bueno, bajaros otra aplicación que se llama Inbox, ¿vale? Inbox es un front-end para la cuenta de Gmail. Bueno, Inbox es capaz de leer los correos electrónicos y proponerte respuestas de forma automática. Si alguien te envía un correo y te dice aquello de ¿qué te parece si nos reunimos el viernes a las 4 de la tarde que me gustaría contarte no sé qué, no sé cuánto? Y te propone 3 respuestas, de las cuales una es pues me parece perfecto, nos vemos el viernes, otra es lo siento pero tenemos que buscar otro hueco, o no gracias. ¿Vale? La idea no es que responda de forma automática, es que simplifique mucho de lo que tenemos que hacer en un momento determinado. ¿Sabéis que hoy hay asistentes virtuales, secretarias entre comillas virtuales, que cuando tú llegas y le dices a alguien por favor habla con mi asistente para encontrar el hueco para la reunión, esa persona empieza a hablar con una máquina, sin saberlo? Oye, yo puedo el viernes a las 4, pues no, el viernes a las 4 resulta que tiene... Y ese diálogo entero está completamente automatizado, ¿vale? Es de las cosas, yo diría, sencillas de hacer con los sistemas de Machine Learning que tenemos por delante, ¿no? Otro tema es metas. Como tú te fijas una meta de estas que todos nos hacemos propósitos al principio del año y que luego nos cuesta, bueno, pues tenemos inteligencia artificial que es capaz de ir moviendo esos objetivos personales e irlos metiendo en tu calendario de forma inteligente según vayan cambiando. Son cosas que también podéis ver y probar de forma gratuita en los sistemas personales, ¿no? Algo espectacular que ha sucedido también muy recientemente: fotos, reconocimiento de imágenes. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con reconocer radiografías o con reconocer ecografías o cualquier tipo de imagen, ¿no? Hace 3 años en Google apenas sabíamos distinguir lo que era un perro de un gato en una foto, ¿vale? En nuestro sistema. Hoy somos capaces de identificar 40 razas de perros distintos, ¿vale? Tú buscas labradores o buscas caniches o buscas no sé cuánto y somos capaces de identificar. Y sorprende. Esto también lo podéis ver en lo personal. Yo tengo 30.000 fotos subidas a Google Fotos. Por cierto, tenéis almacenamiento infinito para vuestras fotos, no sé si lo sabéis, pero gratuito e infinito. Y os copia cualquier cosa que hagáis en la foto. Vale la pena también aprovecharse ahí en gratuito de los data centers de Google. Y yo puedo buscar por el nombre de una persona y me identifica las caras de esa persona en todas las fotos que tengo. O puedo buscar besos y es capaz de encontrarme todas las fotos en las cuales hay besos. Algunas veces se equivocan, no somos perfectos todavía, pero es impresionante cuando dices besos, abrazos, barco, perro, y es capaz de encontrarte todo este tipo de historias. De nuevo, ¿dónde está la belleza? En el volumen de información que hemos sido capaces de poner para que las máquinas aprendan de qué va esta historia. Los avances son diarios. Ayer oía otra noticia que hemos anunciado en Google Research, en el que somos capaces, con un 94% de acierto, de ponerle un subtítulo a una foto. Tú coges una foto, se la das a Google, y Google dice, hombre en la playa navegando en una cometa, o perro sentado al lado de otro perro, o con un 94% de acierto. De nuevo, ¿cómo se hace esto? Sistemas de inteligencia artificial, volúmenes ingentes de información y capaces de proporcionar este otro tipo de cosas en nuestra historia. Entonces, bueno, en radiodiagnóstico, perdonad que no diga, en diagnóstico de medicina, ya hoy las máquinas son capaces de tener mucha más precisión que nuestros mejores expertos. ¿Dónde están las oportunidades? Conseguir que toda esa información esté junta, que el volumen de información sea suficientemente grande para que los modelos de Machine Learning sean capaces de dar este tipo de respuestas, no con el objetivo de sustituir, sino con el objetivo de aumentar las capacidades profesionales que tienen los médicos a los que damos en un momento determinado servicio. Esto de nuevo lo podéis probar, y son cosas que de nuevo no son futuros. Por eso os digo que este fue un consejo que me dio una vez un experto, a la sala, es, si queréis entender mejor la transformación, tenéis que vivir en el día.
en el día, tenéis que vivir en el 28 de septiembre del 2016 y tratar, como hacen nuestros hijos adolescentes, que a ellos les sale de forma natural, pues tratar de poner esa curiosidad y esa inquietud alrededor de qué cosas están sucediendo en ese mundo personal que de nuevo va a marcar un poquito la dirección de por dónde venga el mundo empresarial a continuación. Traducción. Nosotros tenemos el producto Google Translate, nosotros estamos traduciendo 140.000 millones de palabras cada día. ¿Por qué es esto importante? Porque de nuevo el sistema es cada vez más inteligente. Cada vez que veáis volumen de información, cada vez las traducciones van a ser más poderosas. Y en un momento determinado pues van a conseguir pues, hacer traducciones en tiempo real o videoconferencias con traducción en tiempo real o este tipo de escenarios. Estamos a 2 telediarios realmente de tener este tipo de posibilidades, ¿no? No sé si conocéis esta es otra aplicación de Google, Google Translate, que lo que hace es en tiempo real, ves un cartel en chino y en tiempo real la cámara te lo traduce al idioma que tú quieres. Y de nuevo, vuelve a ser novedoso, es capaz de bajar este modelo a un teléfono móvil. Luego no hablamos de que eso sea una computación que tienen que realizar una serie de servidores grandes, lo vais a poder hacer en tiempo real también a través de vuestro dispositivo pequeñito y móvil, ¿no? Y luego la parte de dictado. También aquí, yo tengo acento canario, yo me maravillo cuando cojo y me pongo a dictarle a la máquina. Esto también llevamos muchos años hablando de ello, ha cambiado un montón. Ha cambiado un montón. Daros la oportunidad de probar qué es lo que está haciendo hoy los sistemas cuando cogéis y apretáis. En Estados Unidos la mayor parte de las consultas a Google ya se hacen por voz. Ya no se hacen por escrito. Y cuando hablamos de dispositivos, y en vuestro caso, cuando hablamos de muchos profesionales que no tienen por qué estar escribiendo, que a lo mejor están utilizando las manos para cualquier tipo de gestión con los pacientes y que por voz podemos coger y utilizar esa información y dar órdenes o grabar información, va a ser algo realmente importante. Entonces, estos son ejemplos de productos de Google que utilizan algo, y aquí viene un poco la noticia, que acabamos de convertir en APIs. Tenéis un API de reconocimiento de imágenes, tenéis un API de traducción en tiempo real y tenéis un API de reconocimiento de voz. Y los podéis integrar entre vuestras aplicaciones. Podéis integrar, no sé, vuestros call centers, les llamadas a call centers y que automáticamente esté generando texto en cualquiera de los idiomas en los que se produzca. Y van a ser sistemas que hoy podéis encontrar, a lo mejor, imaginaros, un 2% de error. Yo os aseguro que pasado mañana, en muy poquito tiempo, eso se va a ir al 0% de error o al casi 0% de error. Y van a ser sistemas que podéis de nuevo integrar. Aquí ya no hablamos solo de que la nube os sirve para poner máquinas, os sirve para integrar aplicaciones y hacer aplicaciones, una nueva generación completamente diferente de aplicaciones. Bueno, en el Vision API podéis encontrar contenido no apropiado, podéis pedirle nombres de marcas, podéis reconocer imágenes, podéis reconocer cualquier cosa en un momento determinado, ¿no? Y no quiero hacer una demostración, pero podéis ver si una cara es sonriente, no sonriente, si es de una persona fundamentalmente mayor, no mayor, y un montón de parámetros capaces de leer simplemente la cara o la imagen de la persona, ¿no? Y pueden de nuevo actualizar o automatizar muchísimos procesos. Tampoco os cuento nada del Speech API, ¿no? Es decir, le metes voz del tipo que sea y automáticamente te está fabricando texto en tiempo real, en cualquiera de vuestras aplicaciones. Eso lo tenemos además, y esto es bastante común en Google, lo tenemos además de un producto que corre en nuestros data centers, pero también de un producto open source. Se llama TensorFlow, y vosotros podéis coger TensorFlow y correr los modelos de open source y empezar a probar. Y son modelos de aprendizaje de máquinas. Esto también es curioso. Yo tengo algún compañero que se incorporó a la compañía recientemente y que dijo, vamos a ver, esto que es una propiedad intelectual muy importante de Google, ahora cogemos y la ponemos en un modelo de open source. Es así en lo que cree la compañía. La compañía cree que poniendo estas cosas en disposición de la comunidad vamos a poder enriquecer los avances de forma mucho más rápida. Y eso es interesante que lo podáis probar en un momento determinado. Luego no hablamos ni siquiera de productos comerciales y que vais a poder coger y utilizar en vuestras organizaciones de forma sencilla, ¿no? Y luego, por último, y acabo con el último apartado, ¿qué cosas estamos trabajando en lo que es hardware, ¿no? Bueno, pues en hardware estamos trabajando en dispositivos de muy bajo coste de propiedad. Vosotros tenéis que entregar dispositivos en muchas partes de vuestras regiones, en muchas partes del territorio. Queréis que esos dispositivos sean seguros, que sean sencillos, que no se caigan y que podáis reemplazar fácilmente. Bueno, pues hay tecnologías basadas en Chrome OS, que no requieren de sistema operativo, que no requieren de antivirus, que se mantienen en remoto y que bajan literalmente un 75% los costes de propiedad, ¿vale? Versus lo que vale normalmente mantener un ordenador convencional, esto lo llevamos a un 25%.
Y están haciendo furor en el sector de educación y están haciendo furor en aquellos sectores donde tenéis trabajadores remotos que utilizan este tipo de tecnología. Y eso lo lleváis. Ahí tenéis también un producto, es un pen, es como si fuera un pendrive, que es un ordenador. También tenéis necesidades en vuestro sector de cartelería digital. Cogéis cualquier televisión con un puerto HDMI, le enchufáis este cacharro y ya tenéis un ordenador gestionable en remoto sobre el que podéis proyectar cartelería digital. ¿Vale? Se conectan las redes de la forma que queráis y podéis definir sin necesidad de tener que ir a productos muy propietarios que normalmente son especialmente caros y difíciles de mantener. Un anuncio relevante. Todas estas soluciones basadas en Chrome OS le faltaba volumen de aplicaciones. Bueno, hace unos meses, y hoy es una realidad, sobre el sistema operativo Chrome podéis correr cualquier aplicación Android. Luego tenéis dispositivos de muy bajo coste, 25% de coste de mantenimiento, y podéis coger cualquiera de los, literalmente más de 1 millón de aplicaciones que tenéis en Android y ejecutarla en ese tipo de dispositivos. Luego ya no hay un problema de falta de aplicaciones y de nuevo puede ser algo interesante. Y os permite a lo mejor desarrollar una aplicación en un único ecosistema y que podáis ejecutarla en distintos tipos de pantallas o dispositivos. Cosas ya más en el entorno personal. Bueno, pues si os imagináis y veis lo que decíamos antes del reconocimiento de voz, estamos a punto de lanzar un producto que se llama Google Home, que lo vas a poner ahí en la mesa de tu casa y le vas a empezar a dar órdenes del tipo, pídeme una pizza de la que siempre pido para dentro de media hora, o ponme música relajada, o cámbiame el canal de televisión, o enséñame fotos de no sé cuánto. Y va a ser así, de forma natural. Y siempre está escuchando y siempre va a tener una especie de asistente en casa. De nuevo, no es ciencia ficción, lo vamos a tener también en Estados Unidos en esta Navidad y probablemente unos meses más tarde lo podremos tener aquí en España. ¿Algún otro avance? Bueno, estamos trabajando en dispositivos modulares. Este proyecto se llama Proyecto ARA, que lo que permite es que un móvil lo podáis, es una especie de puzzle, y definís si queréis alta definición de pantalla, buen micrófono o no, altavoces buenos o no, mucha memoria, mucho almacenamiento, y fabricar un móvil a tu medida, para la necesidad concreta que tienes en un momento determinado, en ese momento. Cuando estás escuchando música quieres mucho altavoz, y cuando estás a lo mejor sacando fotos lo que quieres es muy buena cámara, ¿no? Y no necesariamente tienes por qué tener un poquito combinado todo, ¿no? Este otro es un dispositivo, seguimos trabajando en cosas que en sanidad son importantes, como las Google Glasses. Las Google Glasses están evolucionando hacia dispositivos más enfocados a la empresa. Lo que no hemos encontrado fácilmente es las Google Glasses en el entorno personal. Si yo estuviera ahora con unas Google Glasses, vosotros estaréis incómodos. No sabéis si estoy grabando, si no estoy grabando. Se produce ahí una sensación que para los humanos es incómoda. Sin embargo, y sabéis que en sanidad lo hemos utilizado con mucho éxito en operaciones en tiempo real, por grandes profesionales que llevan las gafas cuando están realizando cirugía y muchas personas viendo ese tipo de cirugía, vamos a evolucionar en esa dirección. Mejores pantallas y más asistente para personas que van a necesitan las manos para trabajar, pero estos asesores o expertos que tienes en la cabeza o tienes en las gafas, pues te van a seguir ayudando. Este otro es un reloj capaz de interactuar simplemente por gestos. A través de un pequeño radar dentro del reloj, pues haces gestos con tu dedo y es como si manipularas el ordenador. En lugar de hacerlo sobre la pantalla, realmente lo vas a poder hacer directamente haciendo gestos cerquita del teléfono. Son tecnologías un poco que veremos en qué se acaban traduciendo, ¿no? Este otro se llama Jacquard, es un proyecto que también puede ser interesante en sanidad. Es cómo podemos llevar tecnología al tejido. Cómo sobre el tejido podemos generar, pues de nuevo, yo imagino que soy nada experto, pero que un cirujano le puede venir bien en un momento determinado a obtener información simplemente tocándose alguna parte de su cuerpo o algo de su tejido, ¿no? Pues este tipo de tecnologías, en este caso con Levis, estamos trabajando en cómo las podemos hacer, sustituir interfaces y aprovecharnos de esa exponencialidad que veíamos al principio dentro de los tejidos. Y este otro, el proyecto Tango, permite que los sistemas sean más conscientes del entorno 3D que les rodea. Y esto va a jugar un papel también en aspectos de realidad virtual. Y vas a poderte desenvolver por sitios sabiendo qué objetos te están rodeando, qué forma tienen, qué dimensión tienen o qué característica tienen, ¿no? Y también están saliendo ya productos comerciales utilizando este tipo de tecnologías. Y en la parte de Android, bueno, en Android sabéis que en España pues es el sistema operativo por antonomasia, con 85-90% de cuota del mercado. Estamos trabajando en algo que nos habéis pedido y es cómo hacer Android más fácil para desplegarlo dentro de Enterprise, dentro de las grandes organizaciones, dentro de la administración, ¿vale? Hacerlo mucho más seguro y hacerlo mucho más controlable y gestionable en remoto. Y existe una versión de Android que se llama Android for Work, que justo va en esa dirección.
Bueno, Google, y acabo. Pues Google creemos mucho en esto de la transformación digital. Nos lo creemos de verdad. Sabéis que el año pasado hemos cambiado la estructura empresarial y se ha creado Alphabet. Y Alphabet es el conglomerado, es la empresa madre de la cual cuelga Google. Y Google es la G de Google. Bueno, pues igual que tenemos la G de Google, tenemos algunas otras letras ya hoy que son realidad y algunas que lo serán en el futuro. En concreto, y muy relevante para vosotros, creemos muchísimo en cómo la salud va a cambiar de forma dramática con el uso de las tecnologías de la información. Y se ha creado una compañía que se llama Calico, que es la C dentro de Alphabet, y que lo que persigue es esto de alargar o extender nuestra vida y una vida con mucha calidad, pues hasta los 100, hasta los 150 años. Y se está trabajando pues de la misma forma que se trabajó en la revolución en Internet, invirtiendo en talento, contratando a los mejores investigadores del mundo, utilizando muchísima información, conectando con las comunidades de software libre alrededor de qué información se puede utilizar y tratando de explotar toda esa información con las tecnologías que ahora son el día a día dentro de nuestra organización. Entonces, ¿en qué cosas estamos trabajando dentro de Alphabet? Pues lo de los coches sin conductor, hace 3 años nos tildaban de imposibles, hoy ya son una realidad. El nuestro en concreto lleva ya 1.500.000 kilómetros con accidentes leves, la mayor parte de ellos no responsabilidad del coche. Y por lo tanto, esto abre muchísimas posibilidades, ya no solo la revolución del transporte, sino va a cambiar la estructura de las ciudades. El otro día nos comentaba de un experto cómo hay ciudades en Estados Unidos que viven porque son sitios en los que normalmente los conductores paran por la noche para dormir y viven eso en la ciudad. Cuando las máquinas vayan solas y no paran, esas ciudades van a cambiar. Luego va a tener un impacto enorme en muchos de los aspectos y de nuevo son ya una realidad. Todas las empresas están trabajando ya en coches sin conductor. Y probablemente sea un problema de regulación, como suele ocurrir en estas cosas, lo que haga que se retrase. ¿Quién es el responsable de un accidente si hay un accidente con el coche? ¿Es el software? ¿Es Google? ¿Es el Mercedes? ¿Qué tipo de cosas son las que se van a gestionar en ese momento, ¿no? Tenemos globos aerostáticos capaces de dar acceso a Internet en zonas despobladas del planeta, donde no haya ni fibra ni antenas. Tú pones un globo ahí arriba, aproximadamente a 18.000 metros de altura, y somos capaces de dar acceso a Internet debajo. Y esto, de nuevo, cuando hay catástrofes o situaciones de este estilo, es muy interesante. Y hay países en desarrollo donde todavía las redes de comunicaciones no son suficientemente potentes y donde esto pueden ser alternativas curiosas. La semana pasada se publicaba ya hemos batido 100 días de los globos aerostáticos en el aire, ¿vale? Y van utilizando las corrientes y, de nuevo, Machine Learning actuando como piloto de estos globos. Lo que antes hacía y se predecía, ahora son sistemas de inteligencia artificial las que hacen que en un momento determinado vaya el globo. Y esto lo comenté brevemente, es algo también ya hace casi 2 años, es una patente de Google que permite poner un sensor dentro de una lentilla para medir el nivel de glucosa en sangre a través de la lágrima del ojo y monitorizar en tiempo real los niveles de glucosa sin necesidad de tener que extraer sangre. Esto lo estamos trabajando con alguna empresa del sector salud, precisamente para tratar de hacerlo realidad y convertirlo en producto. Es un ejemplo más de muchas otras cosas en los cuales la miniaturización de tecnologías va a permitir cambiar de forma radical lo que antes, o que se hacía antes referencia a la vicepresidenta, y es el hecho de que vamos a ser capaces de anticipar las enfermedades mucho antes de que se manifiesten. Y esto tiene una repercusión en los costes y en la gestión y en la calidad de vida, sobre todo de los ciudadanos, realmente impresionante. Mi última slide. Yo creo que el momento es un momento de verdad precioso. A nosotros nos gusta decir que es un momento para vivirlo con mucha ilusión, entusiasmado o excited, que dicen los americanos, pero con cierta incomodidad. Es decir, yo creo que son momentos para no estar tranquilamente sentados en nuestro Señor. Yo creo que es bonito y tenemos una enorme responsabilidad y un momento precioso en los que estamos en los departamentos IT, pero necesitamos estar al día, necesitamos estar curiosos, necesitamos estar inquietos, necesitamos estar haciéndonos preguntas continuamente de si esto que yo estoy viendo en este otro mundo que parece un juego puede tener una aplicación para mis empresas y empezar a probar, y errar, y probar, e iterar, y no esperar a que las soluciones sean perfectas, porque si no probablemente nos quedemos un poquito atrás. Y nada más, esto era un poco lo que os quería contar a mucha velocidad. Espero que alguna de las cosas os haya podido resultar interesantes y por ahí tenéis mis datos por si en un momento determinado necesitáis cualquier cosa mía personal o de Google en general. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena por todo.